En el corazón de Estambul, una ciudad donde Oriente y Occidente se entrelazan, se erige una estructura que ha sido testigo de más de 1500 años de historia. Es un símbolo de poder, fe y transformación. Hola, bienvenidos a Archiculture. Soy Andrei y hoy vamos a hablar sobre Hagia Sophia. Imagina una ciudad que se encuentra entre dos mundos, Oriente y Occidente. Esta ciudad era Constantinopla, el corazón del Imperio Bizantino. Fundada por el emperador Constantino el Grande en el año 330, un imperio que se veía a sí mismo como la continuación del glorioso Imperio Romano, pero con una diferencia clave. El cristianismo era ahora su religión oficial, y en el centro de esa ciudad, una joya arquitectónica estaba destinada a cambiar la historia, la Hagia Sophia. Constantinopla no solo era una capital política y militar, sino también un símbolo de poder religioso. En el siglo VI, el emperador Justiniano I tomó el trono en medio de un imperio que había sido devastado por guerras y revueltas. Para consolidar su poder y restaurar la gloria de su imperio, decidió construir un monumento que reflejara la grandeza de Dios y el poder de su reinado, la Hagia Sophia, que en griego significa Santa Sabiduría. Pero esta no fue la primera iglesia que se construyó en ese lugar. Antes de la Hagia Sophia, hubo dos iglesias, ambas destruidas por incendios. Después de una gran revuelta conocida como la Rebelión de Nica, que casi destruyó Constantinopla, Justiniano aprovechó la oportunidad para comenzar de nuevo. Esta vez no construiría una iglesia cualquiera, sino la más grande y magnífica jamás vista. La construcción de Hagia Sophia fue una hazaña sin precedentes. En el año 532, después de la devastadora rebelión de Nica, el emperador Justiniano sabía que necesitaba levantar algo extraordinario, no solo para restablecer el orden del imperio, sino también para enviar un mensaje claro: el poder de Dios y del imperio bizantino era incomparable. Para lograr esto, Justiniano recurrió a dos de los ingenieros y arquitectos más brillantes de su tiempo: Antemio de Trales, un matemático e ingeniero, e Isidoro de Mileto, un físico con un profundo conocimiento de geometría. Su visión era clara: construir un edificio monumental que superara cualquier cosa que el mundo hubiese visto. Pero no solo eso, querían hacerlo rápido. La Hagia Sophia se erigió en tan solo 5 años, entre el 532 y el 537. Una velocidad vertiginosa si consideramos el tamaño y la complejidad de la obra. Miles de obreros trabajaban día y noche transportando materiales desde distintas partes del imperio. Se usaron mármoles de Egipto, piedras de las islas del mar Egeo y ladrillos de Anatolia. Pero el verdadero desafío estaba en la cúpula. Justiniano quería una cúpula que fuera diferente a cualquier otra, una estructura colosal que pareciera flotar sobre el edificio. Este diseño presentaba enormes desafíos técnicos. Antemio e Isidoro optaron por una solución radical. En lugar de una bóveda de cañón tradicional, diseñaron una cúpula que se asentaba sobre un cuadrado mediante pechinas, una técnica que permitía una transición más suave y estable entre el espacio cuadrado y la base circular de la cúpula. La cúpula, de 31 metros de diámetro y 56 metros de altura desde el suelo, se levantaba de manera impresionante. Sin embargo, el verdadero genio estaba en los 40 ventanales que rodeaban su base. Estos ventanales no solo permitían que la luz inundara el espacio interior, creando una atmósfera celestial, sino que también aligeraban la carga estructural de la cúpula. Desde el interior, parecía que la cúpula flotaba sobre una corona de luz, un efecto que fascinaba a todos los que entraban. Pero la cúpula de la Hagia Sophia no estuvo exenta de problemas. Solo 20 años después de su construcción, en el 558,
un terremoto hizo que la cúpula colapsara parcialmente. A pesar de este contratiempo, Justiniano no se rindió. Ordenó su reconstrucción, esta vez más alta y con un diseño aún más resistente, bajo la dirección de Isodoro el Joven, sobrino de uno de los arquitectos originales. A medida que la construcción avanzaba, se añadieron mosaicos dorados que decoraban las paredes y techos, representando escenas religiosas con una maestría artística sin igual. La iglesia, que fue consagrada en el 537, y durante la ceremonia, Justiniano, emocionado, exclamó: «Salomón, te he superado», en referencia al templo del rey Salomón, que hasta entonces era considerado el edificio más grandioso del mundo. Con la finalización de Hagia Sofía, Constantinopla se consagraba como el centro espiritual y político del mundo cristiano oriental. La iglesia no solo simbolizaba el poder divino, sino también el poder terrenal de Justiniano y su capacidad para unir a su pueblo bajo la fe cristiana. La Hagia Sofía no solo fue el corazón espiritual del Imperio bizantino, sino también un símbolo de poder y fe. Durante más de 900 años fue la catedral más grande del mundo cristiano, sirviendo como iglesia principal de Constantinopla, el lugar donde se celebraban las ceremonias más importantes del imperio, incluyendo coronaciones de emperadores. Sin embargo, la historia de Hagia Sofía no se detuvo ahí. El 29 de mayo de 1453 marcó un punto de inflexión. Después de un largo asedio, Constantinopla cayó ante el sultán Mehmed II, conocido como Mehmed el Conquistador. Con su caída, el último bastión del Imperio bizantino se desmoronó y el Imperio otomano emergió como la nueva potencia dominante en la región. Para Mehmed, Constantinopla no era solo un premio militar, era el centro de su visión para un nuevo imperio. Tras su victoria, uno de sus primeros actos simbólicos fue transformar la Hagia Sofía de iglesia cristiana a mezquita. La conversión de este imponente edificio a un lugar de culto islámico no fue solo una cuestión de fe, sino también una declaración de poder y dominio. La transición no fue simple, pero Mehmed se aseguró de respetar la estructura fundamental del edificio. Sobre esta transformación hablaremos en el siguiente punto. Durante casi 500 años, la Hagia Sofía sirvió como mezquita bajo el dominio otomano. Fue aquí donde los sultanes otomanos venían a rezar y donde la ciudad de Estambul, antes Constantinopla, se convirtió en el centro cultural, religioso y político del Imperio Otomano. La fusión entre las dos religiones era evidente. Un edificio de origen cristiano transformado en un centro del Islam, pero que nunca olvidó su pasado. Lo más sorprendente es cómo, a pesar de todos los cambios, la esencia de Hagia Sofía perduró. Su arquitectura, una obra maestra tanto de la ingeniería bizantina como de las reformas otomanas, sigue siendo un testimonio de los encuentros y desencuentros entre Oriente y Occidente. Su cúpula, sus minaretes, sus mosaicos ocultos y sus inscripciones árabes coexisten como un reflejo de la historia compartida de los dos imperios. Así, la Hagia Sofía no es solo un edificio, es un símbolo, un lugar donde dos de las mayores religiones del mundo se cruzan, uniendo el pasado y el presente. Su rol como iglesia y luego como mezquita no fue solamente una cuestión de fe, sino también de identidad cultural, poder y legado. Y aunque su rol cambió, su grandeza nunca disminuyó. La Hagia Sofía no solo es un edificio impresionante por su tamaño, sino también por los elementos arquitectónicos que han sido añadidos, adaptados y restaurados a lo largo de los siglos. Cada una de estas modificaciones cuenta una historia de resiliencia, de innovación y sobre todo de diálogo entre dos mundos, el cristiano y el islámico. Vamos a explorar los momentos arquitectónicos clave que han definido la majestuosidad de este monumento. Uno de los elementos arquitectónicos clave son los mosaicos. Originalmente la Hagia Sofía fue decorado con intrincados mosaicos bizantinos.
que representaban figuras cristianas como Cristo, la Virgen María y diversos santos. Estos mosaicos eran un reflejo del arte bizantino en su máxima expresión, figuras de proporciones humanas elaboradas con finos detalles y con fondo dorado que reflejaba la luz natural, creando una sensación de divinidad. Sin embargo, cuando Hagia Sofía fue convertida en mezquita en el año 1453, muchos de estos mosaicos fueron cubiertos con yeso. Los otomanos respetaron las imágenes, pero según la tradición islámica, las representaciones figurativas no eran apropiadas en lugares de culto. A pesar de ello, algunos mosaicos permanecieron intactos y muchos fueron descubiertos durante las restauraciones en el siglo XIX. Ahora hablemos de los minaretes. Estos elementos son quizás la adición más visible que marcaron la transformación de la Hagia Sofía de iglesia a mezquita. El primero de los minaretes fue añadido por orden de Mehmed II, poco después de la conquista otomana en 1453, pero no fue el único. A lo largo de los siglos, 3 minaretes más fueron construidos, cada uno con un diseño ligeramente diferente. Los minaretes no solo son una declaración visual del nuevo uso religioso de la Hagia Sofía, sino que también sirven como torres desde las cuales el muezín llama a la oración. Cada uno de los 4 minaretes tiene su propio estilo, lo que refleja las diferentes épocas en las que fueron añadidos. El contraste entre la arquitectura bizantina original y los toques otomanos posteriores es un recordatorio de cómo la Hagia Sofía ha evolucionado para adaptarse a los cambios políticos y religiosos. Uno de los cambios más importantes dentro de la estructura fue la adición del mihrab y el minbar. El mihrab fue colocado en la pared del ábside, donde originalmente se encontraba el altar cristiano, redirigiendo el enfoque hacia la Meca, como es la tradición en las mezquitas. Esta adaptación fue un símbolo poderoso del nuevo uso de la Hagia Sofía como lugar de culto islámico. Otro detalle arquitectónico que no puede pasarse por alto son los medallones caligráficos gigantes que adornan las paredes superiores de la Hagia Sofía. Añadidos en el siglo XIX, estos medallones, con inscripciones en árabe que mencionan los nombres de Alá, Mahoma y los primeros califas del Islam, cubren grandes porciones de las paredes interiores. Cada uno de estos medallones tiene más de 7 metros de diámetro y aunque no forman parte del diseño original, se integraron de manera armónica en el espacio. Finalmente, es importante mencionar las restauraciones y renovaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo, especialmente las realizadas por el arquitecto suizo Gasparo Fossati en el siglo XIX y más recientemente en el siglo XX, cuando la Hagia Sofía fue convertida en museo por el gobierno de Atatürk en 1935. Estas intervenciones no solo aseguraron la preservación del edificio, sino que también trajeron de vuelta muchos de los detalles originales que habían estado ocultos durante siglos. Estos momentos arquitectónicos clave no solo marcaron la evolución física de Hagia Sofía, sino que también reflejaron su capacidad para adaptarse a las diferentes culturas y religiones. Hoy, como mezquita nuevamente, sigue siendo un símbolo de las complejas intersecciones entre fe, poder y arte a lo largo de los siglos. La historia de Hagia Sofía no termina con el Imperio Otomano. Después de casi 500 años como mezquita, llegó un nuevo capítulo a su larga vida. En 1935, bajo la visión del fundador de Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, la Hagia Sofía fue transformada en museo. Esta decisión formaba parte de un movimiento más amplio de secularización y modernización, que buscaba alejar a Turquía de su pasado imperial y religioso y acercarla a Occidente. Atatürk, al convertir a la Hagia Sofía en museo, la abrió a personas de todas las religiones y nacionalidades, permitiendo que su increíble mezcla del arte bizantino e islámico fuera apreciada por el mundo entero.
Durante las siguientes décadas, arqueólogos y restauradores trabajaron para sacar a la luz muchos de los mosaicos cristianos que habían estado cubiertos durante siglos. El edificio, ahora en su nueva forma de museo, se convirtió en uno de los destinos turísticos más visitados de Turquía y un símbolo de la diversidad cultural del país. Era un lugar donde el cristianismo y el islam se encontraban, donde las divisiones históricas parecían desvanecerse en las sombras de sus paredes centenarias. Sin embargo, la historia de Hagia Sofía estaba lejos de ser definitiva. En 2020, la decisión de convertirla nuevamente en una mezquita volvió a poner a este icónico edificio en el centro de la atención global. El 10 de julio de ese año, el Consejo de Estado turco anuló el decreto de 1934, que la había convertido en museo. Y poco después, el presidente Recep Tayyip Erdogan firmó el decreto que restauraba su estatus como mezquita. Este cambio no estuvo exento de controversia. Para algunos, la reconversión de Hagia Sofía en mezquita fue un acto de restauración de la tradición otomana, un símbolo de retorno de Turquía a sus raíces islámicas. Para otros, fue una pérdida para el mundo, que veía en la Hagia Sofía un símbolo de la coexistencia entre religiones y culturas. A pesar de la polémica, el carácter único de Hagia Sofía permanece. Si bien hoy vuelve a ser una mezquita activa, sigue siendo un monumento abierto a visitantes de todo el mundo, donde los rasgos del cristianismo y el islam coexisten en un delicado equilibrio. Las inscripciones islámicas comparten el mismo espacio con los antiguos mosaicos bizantinos, como testimonio de su compleja historia. Hoy, la Hagia Sofía sigue siendo un símbolo de transformación, desde su fundación como iglesia en el siglo VI, su conversión en mezquita, su época como museo y ahora nuevamente como mezquita. Este edificio sigue siendo un lugar donde convergen las grandes fuerzas de la historia. Su función puede haber cambiado, pero su capacidad para inspirar asombro sigue intacta. Si esta historia te ha inspirado, te invito a sumarte a este viaje explorando más sobre la historia y la arquitectura del mundo. Comparte este video, deja un comentario con tus reflexiones y suscríbete para más contenido sobre las maravillas que nos conectan a todos. La historia de la Hagia Sofía sigue viva y juntos podemos seguir contando su legado.